de la Cámara Peruana del Libro, les damos la más cordial bienvenida a la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para presenciar la presentación del libro Hipernatura, 12 cuentos de coficción peruana, que estará a cargo de Luis Bravo, César Santibáñez, Daniel Salvo y Yerina Puliti, y es organizado por la editorial Pandemonium. Recibamos a la mesa con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, gracias a todos los asistentes por su presencia. Es el libro que estamos haciendo con respecto a lo que es la ecoficción peruana. Pandemonium Editorial, que somos nosotros, presentó este libro para lo que es pues, los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, en el cual pues nosotros ganamos este estímulo, en el que presentamos pues una idea que fue rondando mucho en nuestra mente después de ir hablando mucho sobre lo que es la ciencia ficción peruana, que es hacia dónde va el futuro dentro de la ficción. ¿Va hacia adelante o va hacia atrás? ¿Por qué? Porque hay una teoría en la que dice pues de que el tiempo es circular y mientras avanzamos también estamos yendo hacia atrás. Nosotros pensamos pues de que bueno, el tiempo es prácticamente una construcción del ser humano, porque si sales de la Tierra hacia el universo, pues ahí no hay tiempo, no hay años, no hay minutos, porque es algo que nosotros hemos inventado para poder mantener pues una estructura dentro de nuestra vida. Entonces dijimos que cómo podemos imaginar un futuro en el que también esté presente nuestro pasado, todo lo que a nosotros nos hizo lo que somos. Entonces empezamos pues a tratar de investigar acerca de todo lo que presentó nuestros ancestros, todas las historias, todos los conocimientos ancestrales que tenemos hasta ahora. Y dentro de eso empezamos a darnos cuenta de que había, por decir una raíz que nos unía a todos, y esto era las plantas. O sea, nosotros, tú le puedes preguntar a cualquier persona, ya sea rico, ya sea pobre, ya sea una persona con mucha cultura, una persona muy inculta, todos saben de cosas herbolarias. Te dicen, mira, pues para el dolor de estómago puedes tomarte manzanilla, por ejemplo, si estás con problemas pulmonares, metico, y entonces empezamos a darnos cuenta de que esta cultura peruana es transversal y va entre todos tienen este conocimiento de las plantas. Entonces nos dimos cuenta de que conforme nosotros avanzamos en el tiempo, este conocimiento va pasando de padre a hijo, a nietos. Todos conocen con respecto a las plantas, todos conocen cuáles son por ejemplo, nuestras plantas que son muy sagradas, como por ejemplo la uña de gato, como por ejemplo el San Pedro. Conocen mucho de esto y está muy arraigado en nuestra cultura. Llegando, por ejemplo, en algunos cuentos que tenemos en Hipernatura, llegando hacia la divinizar a esta planta. Entonces nosotros dentro de este libro podemos encontrar a varios autores que son muy maravillosos y han construido unas historias que tienen mucho que reflejar de nuestra cultura, tanto en el proceso que es pues lo ancestral dentro de un futuro en el que todo es tecnología, todo es progreso, pero en base de la utilización de algunas plantas. Podemos encontrar también otros cuentos en los que las plantas son utilizadas como instrumentos de control de las personas en estos otros futuros. Como por ejemplo podemos ver en Tabula Rasa, en la que
en la que una planta especial de ese cuento, que todos nosotros conocemos, que es el floripondio, es usado para poder prácticamente borrar a la persona de todo lo que es su capacidad mental, todo lo que ellos pueden tener su voluntad. Entonces esto lo hacen unos sirvientes de este sistema, de este futuro, unos sirvientes sin voluntad que son ordenados por este sistema de gobierno, en los que pues tratan de anular lo que es pues simplemente lo malo que ellos ven en los humanos, para poder pues tenerlos a todos formaditos, derechitos, y que sea un gobierno pues saludable para ellos, anulando toda nuestra voluntad. Entonces nosotros podemos ver que dentro de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros conocemos, mucho en nuestro Perú tiene que ver con los conocimientos ancestrales. Nosotros tenemos mucho lo que es la fantasía, mucho lo que es los dioses en nuestra cultura. Podemos ir, por ejemplo, últimamente que nosotros hemos ido a Huancayo, ahí siempre hablan de su Apu tutelar. Sí. Y nosotros tenemos mucha reverencia por esto, lo que es nuestra tierra, mucha reverencia por lo que es nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra flora, en lo que nosotros también, por ende, también tenemos mucha reverencia a nuestra comida, que también tiene mucho de esta cultura. Entonces, Pandemonium, nosotros hemos tratado de sacar a los mejores autores de ciencia ficción, para que todo el mundo vea que nosotros tenemos ciencia ficción de calidad. Tenemos personas que tienen un proceso creativo muy grande y que pronto van a escucharlos, van a tener el gusto de escuchar todo lo que ellos han entendido y todo lo que ellos saben sobre este libro. Y nosotros pues como editorial estamos muy orgullosos tanto de nuestros presentadores que están aquí, como también de nuestros autores que están publicados en este libro. Yo pienso que cualquiera que lea este libro de Hipernatura se va a dar cuenta de que acá en Perú tenemos una capacidad tan fantástica de ciencia ficción que no podemos pues estar pensando en que en otros países lo pueden hacer mejor. Nosotros hacemos una ciencia ficción muy buena, bastante creativa, y que explora tanto el futuro como el pasado, reflejándolo en nuestro presente. Nuestro presente actual usualmente está muy convulsionado, como todo latinoamericano, siempre tenemos un presente muy convulsionado, pero esto nos ayuda a nosotros a poder imaginar futuros o imaginar pues situaciones en las que toda nuestra cultura está interviniendo. Por eso nosotros hemos tratado de ejemplificar en este libro qué es lo que es una cultura peruana a futuro, cómo sería el Perú en unos cuantos años, y también cómo es que nuestro pasado también nos lleva hacia este futuro, cómo es que todo lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo con nosotros en nuestro presente va a marcar una etapa quizá próspera, quizá con muchas turbulencias en el futuro, pero en la que nosotros todavía sigamos teniendo esta cultura que nos enriquece a flor de piel. Nosotros estamos muy orgullosos por este libro y sabemos que cualquiera que lo lea le va a encantar muchísimo. Entonces le paso la posta a Yelina Puliti, que ella pues va a dar todo lo que ella entendió sobre el libro. Hola, ¿se me escucha? Buenas noches, un gusto estar acá presentando el libro de Hipernatura. Bueno, puedo decirle que cuando me pidieron hacerle un review, me gustó el tema, es decir, mezclar el conocimiento antiguo que se tiene de nuestro país o de las culturas prehispánicas
y mezclarlo con relatos de ciencia ficción, ya cómo se trata en la literatura moderna dentro de lo que es ficción. ¿Por qué me gustó tanto? Porque es una manera de rescatar lo que se ha perdido de nuestra cultura. Es decir, como país ex colonia, desgraciadamente, cuando un país es colonizado, lo primero que se destruye es su cultura. Una metrópoli lo único que quiere de sus colonias es su mano de obra y sus recursos. Así que, ¿cómo recuperamos lo que hemos perdido? Rescatando estos relatos, poniéndolos en material escrito, que se hablen, que se discutan, que se renueven, que se vuelvan a leer. Es una manera de rescatar lo que se perdió en estos siglos que han pasado. Es también una manera de revalorizar lo que ha sido diseñado por la gran academia, que solamente ve realismo y considera como válido el realismo, sin darse cuenta o diseñar todo el conocimiento acumulado durante milenios de nuestra cultura peruana, que está en cierta forma codificada en relatos fantásticos, en mitos, en leyendas donde todo es fantástico. Como eran culturas animistas, todo tenía espíritu, todo tenía un alma. Y eso se deja sentir en las propiedades especiales que tienen las plantas, en cierta forma protagonistas de estas historias. Me gustó la propuesta. Ya hay autores en el siglo XX que tocaron el mundo natural peruano, tomando como protagonistas animales o entornos naturales, pero no tiene la difusión que debería. Esa es una gran pena, de que no se hable más en los colegios, de que no se dé conocimiento general. Una queja que yo tengo es, si uno va al malecón de Miraflores, va a haber una estatua del osito pálido, y solo es el osito pálido. ¿Por qué no están todos nuestros personajes del imaginario peruano, ya sea literatura o historias antiguas? Es algo que a mí personalmente me ofende. Y este libro es un poquito rescatar todo eso que hemos perdido. Uno de los cuentos, voy a empezar por uno de los que más me gustó, que es La golosina de Daniel Salvo, que también se puede, sí, Daniel Salvo, tú te llevas la corona. En este concurso personal, muy personal mío, del cuento que más me ha gustado, no el mejor, el que más me ha gustado, porque todos son buenos. También yo lo veo como una metáfora de la colonización. No quiero spoilearlo. Me gustó el final abrupto. Después, otro que también me gustó, Tabula Rasa de Tania Huerta. Lo primero que me vino a la mente fue La naranja mecánica de, bueno, se me ha ido el nombre del autor, porque he visto el libro y la película. Bueno, he leído el libro y he visto la película. Ahí empieza con esa temática, pero la forma de tocarlo es distinto, las narraciones desde dentro. No puedo decirles el final, no voy a spoilarlo, es bueno. Se los recomiendo. Nuña y el oro verde, también me gustó, es esta búsqueda del oro verde. Ya desde entonces se sabe, es una plantita de palta, uno de los alimentos más nutritivos que existen. Es un futuro post-apocalíptico, en un futuro lejano, muy lejano. Ya no queda nada, la humanidad con insectos, es miseria, es el verano ultravioleta total. O sea, no hay desastre natural, pero se le parece bastante. O sea, no hay desastre nuclear, pero se le parece bastante. Y es esta reverencia a esta planta, es también cómo se crea una entidad superior, no necesariamente una montaña. Me gustó ese enfoque que se le dio entre mágico y místico. Después otro cuento que me gustaría que fuera real, Yo hablo con mi voces, tienen que leerlo, de verdad desearía que fuera realidad y no solo ficción. Podría serlo dentro de ese futuro más cercano, ojalá. Después la soledad de Pushpai, digamos, que es, no puedo spoilearlo porque de verdad todos los cuentos son buenos. Toca ya temas más emocionales, más psicológicos. Es esta exploración con las plantas alucinógenas que usaban los chamanes para explorar el mundo interno, el mundo de los espíritus. Hay dos cuentos, La soledad de Pushpai y también, Tráfico fluido. Se nota la desconfianza del materialismo occidental. Desgraciadamente la cultura occidental que nosotros tenemos es muy materialista, no cree en los mundos infinitos interiores que tenemos los seres humanos, y en los que las culturas antiguas tenían acceso con estas plantas como la ayahuasca o el San Pedro. Tabula Rasa es el floripondio, y nos estamos negando ese conocimiento. Yo lo veo más como una exploración hacia el universo interior. Estos dos cuentos tratan sobre eso. Estoy haciendo lo posible por no spoilearlos. De verdad, son muy buenos, son buenos. También Deus Ex es ya un cuento que trata a nivel humano como una sola entidad, el destino de la humanidad, qué es ese elemento fallido en la humanidad y cómo se puede potenciar nuestro ADN
para alcanzar un estado superior. Casi no es de superhéroes, es tratar esta especie de mejoramiento de los humanos mezclando genes de plantas como una forma de subir un escalón más evolutivo en la humanidad y tratar de quitar este elemento fallido que tenemos en los humanos. No voy a decir cuál es muy bueno, realmente lo que está proponiendo acá el autor. El apagón de Luis Arraiza, yo lo vi también, él dice que no, pero yo sí lo vi como una metáfora de lo que nos están haciendo como sociedad, las redes sociales. No me mates, no me mates, Luis, no me mates. Pero de verdad me gustó la aventura de estos dos antihéroes del cuento, y para mí sí fue una metáfora de los tiempos modernos, especialmente con las generaciones más jóvenes. Después la cuota de Luis Apolín yo lo vería como el inicio de una narración más larga. Es un relato de ciencia ficción al estilo clásico, que termina pero deja más al lector pensar qué pudo haber pasado. Hay otro cuento que también es más o menos así, como Amamos a los bebés fuertes oxigenados, y Yacana de Tanya Tíñala, que son esos tipos de cuentos que en realidad, si se quiere una continuación, porque la hay, ya está en la cabeza del lector. Yo recuerdo que eran los cuentos que más me impactaban cuando empecé a sumergirme en la ciencia ficción hace muchos años. Dejo al final el legado de Zoe Niwer, de Sophie Canal, porque para un lector no entrenado es uno de los cuentos más difíciles de coger. ¿Por qué? Porque viene de un relato que coge del surrealismo, que es casi escritura automática, lo que sienten los personajes cuando están bajo el influjo de plantas alucinógenas. Es fantasía, no tanto ciencia ficción, pero es explorar este mundo que se abre al estar bajo el influjo de estas plantas y estar bajo también la dirección de un maestro. No es simplemente tomar estas plantas por tomar. Es este tipo de exploración interna que es con lo que, en cierta forma, juega Sophie Canal. Por eso es un cuento que no sigue la estructura de los demás, no hay como que un desenlace, es otro tipo de narrativa. Así que yo podría decir de que, digamos, a mí me gustó también el cuento, el libro entero, como darle una temática a cada escritor. Dame una narrativa de ciencia ficción tomando como base plantas nativas peruanas, y de aquí han salido cuentos que tocan ese tema de diversas maneras. Siempre, primero me gustó cómo sería el escepticismo occidental. O sea, nuestra cultura desgraciadamente hereda del materialismo del siglo XIX. Eso desde Adam Smith hasta Marx lo dice, somos materialistas. Y estamos negando todo ese mundo y ese potencial que justo en las culturas antiguas aquí se exploraban con estas plantas. No era entretenimiento como plantea uno de los cuentos, no era diversión, no era adicción. Era algo que se tomaba con mucho cuidado, con una guía, de forma de explorar el mundo, el universo y la forma de interpretar lo que tenemos de la realidad. Ese conocimiento ha quedado relegado a unas cuantas culturas en provincia, en lugar de ser algo con lo que tal vez podamos, no necesariamente consumir estos alucinógenos, pero sí reflexionar acerca de lo que realmente significa estos estados alterados de la mente, siempre con mucha responsabilidad y mucho cuidado. Estamos hablando de conocimiento de milenios, que desgraciadamente cuando vino Occidente, no en su mejor momento, era la Edad Media, o sea, un conocimiento que desdeñó. Lo único que quería, mano de obra barata y nuestros recursos naturales. Y eso yo veo también este libro como una forma de hacerle frente a esa tendencia occidental. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, yo quería partir con una pregunta. Cuando pensamos en el futuro, ¿en qué materiales pensamos? 2, 3 materiales que nos vienen a la mente cuando pensamos en el futuro. Seguramente no hay nada orgánico, ¿no? Siempre es metal, plásticos, vidrio. Eso es una prueba interesantísima acerca de qué es lo que esperamos hacia el futuro y qué tan presentes están las plantas en nuestro imaginario del futuro. Vivimos en una herencia, el Perú vive una herencia cyberpunk muy fuerte. Pensamos de alguna forma que ser pesimista es ser más inteligente. Personalmente soy muy en contra de eso. Yo creo que en el optimismo está el acertijo que tenemos que buscar. Es mucho más difícil ser optimista en un mundo que está venido menos, ¿no? Pero bueno, yo cuando pienso en hipernatura, yo me remito mucho a la vez que me di cuenta de que estaba ciego. ¿A qué voy?
Hay un proyecto que se llevó a cabo en Tufelo. Tufelo es un barrio que está en la periferia romana. Y el ayuntamiento de Tufelo, que es un barrio bastante, digamos, políticamente picante, en Tufelo se han llevado a cabo mucha agitación política. Nos reunieron a un grupo de escritores que estaba por ahí en ese entonces y nos hicieron la gran pregunta. Hablaron de la green blindness, la ceguera verde. Te muestran una foto de un tigre en medio del follaje, de la selva, y preguntan a la gente qué ves ahí y todo el mundo decía un tigre, solamente un tigre. Es una prueba también de cómo el progreso nos ha enseñado a invisibilizar las plantas. Solamente veías un tigre, solamente reconoces la vida en lo que es parecido, ¿no? En el mamífero y no en lo vegetal. Y esta Green Blindness era este proyecto, reunía escritores de ciencia ficción para combatir la Green Blindness y hacernos percibir de otra manera las plantas que son parte de la identidad de nuestras ciudades. De alguna forma, en fin, por la naturaleza humana, pensamos que tecnología y naturaleza están reñidas. El progreso siempre ha sido artificial. Cuanto una sociedad más progresa, se entiende que más acalla o domina a la naturaleza. Y esto ha sido desde siempre, ¿no? Desde un poco este ego gigante de los griegos de hacer solamente estatuas de seres humanos o animales que tienen características de seres humanos. Si no son seres vivos como nosotros, no existen, no los reconocemos como seres vivos. Y eso ha estado en la base de la cultura occidental desde siempre. Las plantas no son parte de nuestro ecosistema. Sin embargo, gracias a muchos fenómenos de los cuales la ciencia ficción es parte, se ha empezado a reconocer a la tecnología o al progreso como algo más, un progreso de tecnología no eléctrica, que también es un concepto que tenemos que adoptar y es muy complicado de entender, porque entendemos que el progreso es digital o eléctrico. Entendemos que el progreso es, además tenemos una noción muy nociva de progreso. Entendemos que el progreso es siempre hacia adelante, con esta concepción de tiempo que tenemos, de que el tiempo es una línea recta y vamos avanzando, y desde esa concepción retroceder está mal, evidentemente, porque concebimos al tiempo como una línea recta y nadie quiere retroceder. No nos damos cuenta de que atrás de esa línea hay conocimientos que nos pueden salvar hoy en día, hay muchas respuestas, pero claro, partimos de la concepción del tiempo de que está mal mirar hacia el pasado o recoger materiales orgánicos, materiales perecibles. No podemos concebir una casa que muera, queremos ciudades eternas. Y eso fue una cosa muy interesante que me pasó en Roma también, porque claro, Roma es la ciudad eterna. Y acá hay muchas ciudades de barro, ciudades que mueren, ciudades que se sobreescriben. Y explicar eso a una cultura que vive orgullosa de lo eterno de su ciudad era muy bonito, ¿no? Muy bonito. Yo creo que este hecho de coexistir con las plantas creo yo que es disruptivo, y empezar a entender a las plantas incluso como inspiradoras de nuestros sistemas sociales es interesante. De eso habla Mancuso, Stefano Mancuso, en un libro que se llama El futuro es verde. El futuro es vegetal, pero él habla acerca de las plantas son un sistema modular. El Estado hoy en día está centrado en órganos que son las cabezas de los poderes, ¿no? Que están centrados en cabezas. Como un cuerpo humano tenemos un órgano para cada cosa, y si un órgano falla, colapso y nos morimos. Las plantas tienen un sistema modular, entonces si le cortas una parte de la planta se va a poder regenerar, porque no dependen de órganos específicos para ciertas funciones. Mancuso dice que la idea, la clave es repensar la sociedad desde el sistema modular de las plantas, donde el poder esté repartido en la comunidad y en la sociedad, y no solamente poderes que son órganos que pueden fallar, son falibles, está bien que sean falibles. Y desde esa perspectiva Mancuso empieza a pensar en cosas cada vez más de ciencia ficción, que de hecho fueron apoyadas por el gobierno europeo en su momento, como los plantoides. Es un concepto que a mí me fascina. Androide viene de ser humano, ¿no? De hombre. Plantoide es una planta robot. Entonces él decía, vamos a enviar plantas a Marte para que con sus raíces recojan información del suelo, y con sus aspas recojan, que son paneles fotovoltaicos, recogen información y se nutran. Entonces estas semillas van a formar un gran sistema de recojo de información que puede servirnos para entender otros planetas. Y estas plantas, estos plantoides degeneran y no generan contaminación. De eso hablaba. Mancuso hablaba de cultivos flotantes en el océano, ¿no? Se basaba en estas plantas que se nutren de agua salada,
alofitas, no recuerdo bien el nombre. Alofitas. Alofitas, gracias. Que es posible utilizar el agua salada y hacer cultivos flotantes. Hablaba de muchas teorías muy interesantes. Cuando lees incluso algunos teóricos como Van Mesford, que es un teórico holandés que a mí me gusta muchísimo, que habla mucho de ciencia ficción, él habla de plantas que pueden tener información, o sea, es como un USB la planta. Se está haciendo avances muy interesantes en ese sentido para que una planta condense información, incluso programar plantas para hacer que crezcan de alguna forma determinada. Entonces podemos sembrar casas en el futuro. De hecho, se está estudiando mucho este fenómeno de casas vegetales, casas, semillas que crecen en forma de casas y que podemos habitar, y son casas que van a morir y que van a degenerar y van a formar parte nuevamente de la tierra, y así vamos a tener alguna arquitectura distinta. Se habla mucho de permacultura hoy en día, ¿no? O incluso de inspiración de arquitectura animal para pensar nuestras ciudades. Se habla mucho de recuperar este conocimiento animal, el instinto animal, para volver a construir, refundar. Pero claro, pensar en tecnología y pensar en plantas implica reconocer que las plantas también son tecnología orgánica, porque hay todo un sistema bajo el cual funciona una planta, y claro, nosotros pensamos que la tecnología es artificial. Entonces, una de las claves, creo yo, para leer Hipernatura es cambiar un poco el concepto y entender que las plantas son máquinas y que nosotros somos máquinas también, somos falibles y formamos parte de un gran sistema todos juntos. Y eso, me da mucha felicidad estar aquí con este libro. Me parece fantástico. De hecho, yo estoy súper emocionado porque es la primera vez que este cuento, El Ñuelo con Milhouse, se publica en español. Eso se publicó en Italia el año pasado y es muy bonito publicar en nuestro idioma un cuento que fue escrito para nosotros, pero que irónicamente a veces tiene que seguir un proceso inverso, pero eso así funciona. Entonces eso, seamos como hongos, formemos un gran sistema. Yo creo que también este sistema modular, para terminar, no los aburro más, yo creo que una de las claves por las cuales la ciencia ficción se ha hecho tan fuerte en el país es que pensamos así. No hay centros, no hay órganos, funcionamos todos como un módulo, somos como plantas, estamos interconectados y las ideas viajan entre todos y nos retroalimentan. Gracias. Buenas noches a todos, realmente reiterando eso con el compañero, ¿no? Muchas gracias por su presencia. Y bueno, me dejó la parte más difícil, ¿no? Porque después de tan excelentes exposiciones, digo ya que solo me quería decir, pues compre mi libro. Bueno, pero como dice César, que en buena hora se plantear ideas, ¿no? Al final se retroalimentan y todos podemos recuperar algo. Y hay justamente dos cosas que han dicho Yelinda y César, ¿no? Bueno, es lo que mi speech, lo que voy a decir ahora mismo. Yelinda, por ejemplo, habló cómo hay el cambio cuando llegan, ¿no? Bueno, pues los españoles conquistan, ¿no? Se peguen caico y empieza una época colonial. Y eso me hizo recordar un libro del historiador Marcos Cueto, ¿no? Que es historiador de la medicina y la ciencia en el Perú. Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Decir cómo es que, si bien en la colonia no hubo facultades de medicina, porque ya hay los médicos, ¿no? Propiamente peruanos, por decirlo así, pero se preguntaba por qué esos médicos durante los 300 años que hubo el reinato básicamente aplicaban recetas ya prescritas pues, de siglos de antigüedad, digamos, ¿no? O sea, a pesar de que tenían toda la cantidad de plantas que tiene, imagínense, pues, ¿no? La selva amazónica, la sierra, la costa, ¿no? Cactus, la hoja de coca, y ya retomando también lo que dijo César, ¿no? Entonces eran víctimas de esa famosa green blindness, ¿no? O sea, tengo aquí N cantidad de plantas para experimentar, pero yo sigo preparando pues tiacas o lo que sea la medicina de esa época, ¿no? La receta clásica española, un clavo de olor, porque o sea, yo estoy con cataplasma, en fin, venemas, ¿no? O sea, y teniendo, pese a que, bueno, si recuerdan esa leyenda, ¿no? De cómo se descubrió la quinina, ¿no? La quina, el árbol de la quina, ¿no? Este indígena que tiene paludismo, bebe esas aguas amargas, ¿no? Que salen las raíces y se cura. Y fue una planta que en su momento recorrió el mundo, ¿no? Si leen Shogun de James Clavell, ahí se menciona, ¿no? Cómo los personajes en un momento alguien se enferma con paludismo y
tienen que buscar pues a la misión jesuita, ¿no? Que han venido justamente de Perú y ahí tienen pues un trozo de corteza chinchona, ¿no? Chinchona le llamaban en honor a la esposa del virrey del duque de Chinchón o algo así. Es decir, miren, el Perú realmente hasta hace poco me parece ha vivido esa ceguera hacia las plantas, ¿no? Y como siempre hacia lo nuestro. ¿En qué sentido? Porque la idea de remedios o de utilización industrial de plantas o de otras cosas es básicamente una copia del modelo occidental, que no tiene nada de malo, ¿no? Tampoco es que no vamos a que volver a usar taparrabos, ¿no? Pero hemos vivido también cegados, o sea, como que no existieran las plantas y no afectaran a nuestro entorno y no fuéramos parte de ese ecosistema. Si ya vamos a hablar en esos términos, ¿no? De cómo nos vinculamos a... Y nos podemos a pensar, por ejemplo, pues, en lo que es la Amazonía. Es una cosa pues, tremenda, pero digo, ¿cuántos países en el mundo quisieran tener esa variedad riquísima, biológica, que cada año se descubren nuevas plantas, nuevos hongos, nuevos frutos, cortezas, todo lo que implica una planta, ¿no? Es una planta como la que Dios en la Santibáñez, es una especie de máquina, y cada cosa que hace una parte especializada de la planta genera un efecto, ¿no? La que transforma el oxígeno en la luz, en oxígeno, en nutrientes, apuntalan los pisos, y ya pues nosotros a veces que no solo la vemos como cosas a consumir o como cosas a depredar, a utilizar. Otro punto vinculándolo, ¿no? Con esto, es que se puede hacer un paralelismo también con la ciencia ficción en el Perú, ¿no? En el sentido de que en algún momento Clemente Palma, el mismo César Vallejo, Abraham Valdelemar, pudieron haber engendrado con algunos relatos, ¿no? Una ciencia ficción peruana o una vertiente de la narrativa que fuera pues, como fantástico por la ficción científica. No solo se ignoró, no se vio, sino que incluso pues, como regañadientes, ¿no? Se le incluyó en el ecosistema ya literario peruano, pero como rarezas, digamos, ¿no? O sea, juegos de salón de estos escritores. No llegó a hacer la ciencia ficción ni siquiera con José Beados, hablo de los 70 y 80 y 90, no llegó a consolidarse como una parte de la literatura del panorama literario peruano. Si ustedes buscan enciclopedias literarias, ¿no? Historiadores, es como si nunca nadie hubiera escrito ciencia ficción, a nadie se le hubiera ocurrido pensar qué va a pasar en el futuro, cómo nos afectaría una catástrofe, qué nuevas formas de sociedad va a tener el Perú, y sin embargo sí se ha hecho, ¿no? Me apartaría un poco del tema sin citar esos casos. Y lo bueno es que la ciencia ficción también al evolucionar, al cambiar, ya está llegando un momento en el que se consolida ya de tal manera que ya ni siquiera empezamos a dar a secas de ciencia ficción, no como una especie de paraguas amplio donde cae pues todo lo que se le ocurra a cualquier escritor, sino ya tenemos especializaciones, digamos, en ciencia ficción o en temáticas determinadas, ¿no? Como es el caso de Hipernatura. ¿Cuál es su valor actual, ¿no? En lo que le da un tema, digamos, lo que lo hace especial en medio pues, de tantas cosas que se están publicando, muy buenas, por cierto, es que estamos hablando ya de ecoficción, y estamos llegando por ejemplo a ese momento en el que confluyen dos preocupaciones, digamos, ¿no? O sea, las preocupaciones de los escritores por buscar historias, por crear historias, por compartir historias, y la preocupación social, ¿no? ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? ¿Qué va a pasar pues, con el futuro? Y cómo es que las plantas, básicamente son plantas, ¿no? La temática que nos propusieron, ¿qué va a pasar en ese futuro? ¿Y qué rol van a jugar? Miren, no solamente los personajes humanos, sino qué rol van a jugar las plantas, ¿no? O sea, lo que, nuevamente plagiando a César, ¿no? Esa ficción, esa ceguera, perdón, ¿no? a un elemento que aparentemente pasivo que podría ser, ¿no? El mundo vegetal, de repente se convierte pues, en algo que va a ser pues, radical para el futuro, ¿no? Primero por el redescubrimiento quizás de alimentos, ¿no? Que en algún momento en el Perú, no sé, yo soy un poco de provincias y he vivido pues en la época en la que las señoras decentes hablaban pues, de comida decente y comida de choros, y muchos platos que ahora pues son
comunes de nuestra, se ensalzan, ¿no?, como parte de nuestra gran gastronomía. En su momento era algo pues, que se daba a los animales, o bueno, pues era para el servicio, ¿no? Y es bastante triste que hayamos vivido esa época, pero así funcionaba, ¿no? Si por ejemplo ustedes, como anécdota, ¿no?, si leyeran por ejemplo uno de los eventos que tuvo en su época Miguel Grau, ¿no?, un almuerzo, me parece, oficiales en el Club X de su época, todo el menú es básicamente francés, ¿no? Incluso me parece que está, no sé si bilingüe, ¿no?, pero se expresa, ¿no?, tal plato, tal otro, por el chef, tal, ¿no? Y uno dice, pues, caramba, nadie comía arroz con pato, una carapulcra, ¿no? Es así como hemos vivido, me parece, bueno, para terminar, ¿no? Nuestra biología, las plantas, no las hemos visto o no las hemos querido ver. Y a pesar de que me parece que casi más del 30%, la mitad de la extensión territorial peruana es una selva que cada año se encuentran plantas, animales, pero es como que no nos concerniera. Y ahora yo espero que uno de los efectos que pueda tener Hipernatura, ¿no?, como advertencia o como enganche, digamos, es ese, ¿no?, que nos haga reflexionar y a base de entretenernos con los cuentos, cómo es que la interacción humana, ¿no?, va a cambiar gracias a las plantas, pues que bueno, no siempre hemos valorado quizás como debió ser, ¿no?, como elementos de la biología de la sociedad y como disparadores para la ficción. Bueno, muchas gracias. De nuestra actualidad. Por ejemplo, lo que va a ocurrir con nuestro medio ambiente en un futuro. También lo que es la contaminación de tanta tierra que actualmente se está volviendo infértil. La constante pregunta de qué vamos a hacer cuando se acabe el agua. También qué vamos a hacer con tanta contaminación. Entonces, si nos damos cuenta, por ahí tenemos un hilo conductor que todo lleva hacia las plantas, porque en la tierra están las plantas, el agua, también todo el ciclo hidrológico también depende de plantas. Nuestro futuro está enganchado en lo que son las plantas y no nos damos cuenta. Nos empezamos a preguntar las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de obtener pues algún tipo de petróleo que no haga tanto daño a nuestro medio ambiente, pero no nos damos cuenta de que todo lo que nosotros necesitamos, incluso si es que nosotros pensamos en algún mundo habitable lejos de nuestra galaxia, siempre va a ser un mundo en el que prospere lo que es la naturaleza. Entonces, intrínsecamente nosotros necesitamos a la naturaleza, pero tampoco la vemos a la naturaleza, no la vemos en un futuro. Vemos un futuro prácticamente de plástico o de metal, como decía César. Entonces, esto es como darnos cuenta de qué es lo que tenemos, en lo que tenemos que apuntar, porque no recuerdo dónde leí, pero había en internet una página en la que empezaba a explicar que debemos aprender mucho de las plantas para obtener una nueva forma de conexión con prácticamente como la internet. ¿Por qué? Porque las plantas, los árboles, cuando hay un bosque, los árboles tienen muchas conexiones dentro de las raíces, en las que ellos se pasan mucha información, tanto de la tierra, tanto del aire, tanto de la temperatura, como de si es que hay algún árbol en la lejanía que está siendo depredado o destruido. Entonces hay como una red de conexiones dentro de los árboles en la que se comparten mucha información en tiempo real. Entonces esto también tenía un poco de eco con respecto a lo que nosotros tenemos, esta red a tiempo real que tenemos actualmente. Entonces, ¿sí? Ah, sí, por supuesto. Me gustaría como aplicar más o menos a un Ahí te pasan el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su presentación, la verdad, muy interesante todo lo que comentan.
y me gustaría saber qué pensarían ustedes como a raíz de los GMOs, de los organismos genéticamente modificados, el gran cultivo agrícola, de soya principalmente, aceite de palma, cosas así, atando cabos con dos conceptos que ustedes mencionaron, el optimismo, más o menos como la perspectiva positiva sobre el futuro y las tecnologías en torno a todo lo que es modificaciones un poco, ¿no? Interacción con la naturaleza, y el otro concepto que mencionaron, el de la ceguera verde, ¿no? ¿Qué rol o de qué forma podemos utilizar estos dos conceptos para cuestionarnos si es que nuestro país está preparado, o si es que los GMOs nos abren un camino o más bien nos ponen una traba? Me gustaría escuchar sus opiniones. Hola, ya. En el caso de la ceguera verde, yo sí voy a ser muy pesimista, porque bueno, con mi esposo hacemos montañismo, pues, en nuestras caras hemos visto desaparecer glaciares enteros, y lo primero que se hace en este país es quemar bosques, quemar pastos. No solamente ceguera verde, pareciera horror a los espacios naturales. Yo ahí sí, el Perú está, creo que ni siquiera en la edad de piedra, en lo que es ya cuidado de la naturaleza y de los suelos. Y aquí vengo del conocimiento ancestral que se ha perdido. Los peruanos antes de la colonización no quemaban pastos, no sembraban heladeras, hacían andenes. Eso se ha perdido, y ahorita, o sea, hay bosques enteros que están desapareciendo. En Guardachirí, aquí nomás, bueno, para mí es aquí nomás porque he ido 100 veces, en las partes altas. Yo he caminado en medio de pastos quemados. Mi esposo ha filmado humaredas enteras durante los meses de invierno, donde hace sol en la sierra. Provincias enteras bajo humo, columnas de humo, bosques enteros desapareciendo en la Inmebamba. Hace 2 o 3 semanas estuvimos en el Nevado Alcoy, el glaciar está muriendo, ya se ve la base negra. Acá en Lima, las autoridades, la gente, lo que es la cultura normal del día a día, enterados. Estamos perdiendo reservorios de agua, estamos perdiendo fuentes de agua dulce. Si seguimos así en Perú con este desprecio que tenemos por los medios naturales, prefiero no decir lo que va a pasar, pero no es agradable. Ya no existe el glaciar de Ticlio. Yo lo he visto desaparecer en la última década, en mi cara. No es bueno. En el caso de la modificación genética, alguien pro modificación, pro Monsanto, podría decir la modificación genética es algo que hace la naturaleza desde hace miles de millones de años. Sí, pero dentro de lo que son los mismos ecosistemas, dentro de lo que son los ciclos naturales. Los humanos modificamos genes de forma abrupta, mezclamos genes de especies de reinos distintos, sin saber cómo van a afectar a los suelos, a los ecosistemas. Podría decirse que podría considerarse un incendio sin fuego. El problema aquí es que yo lo único que puedo decir es, no sabemos. ¿Va a ser bueno, va a ser malo, es un nuevo salto evolutivo? No lo sabemos. Y en este sentido sí yo tengo que agachar mi cabeza con humildad y decir, no sé qué va a pasar. Gracias. Ciencia ficción es un tipo de activismo. Yo estoy trabajando mucho con la Dubai Future Foundation, ahora último, que es la gente que hace futuro, básicamente. Y formo parte de una red que se llama la Red Latinoamericana de Futuros. Y es curioso porque yo, como escritor de ciencia ficción, ¿qué cosa hago ahí? Que gente que está haciendo política de Estado. Y la ventaja y lo bonito es que mucha gente que está haciendo foresight, que está haciendo prospectiva, anticipación, está viendo a la gente que hace ciencia ficción, porque se han dado cuenta por fin de que la ciencia ficción, la imaginación es la base de la implementación científica. No hay ciencia sin imaginación. Entonces, el escritor de ciencia ficción próxima, que es la que ocurre de aquí a 5 a 10 años, ¿no? O sea, hay un lapso de tiempo. Mientras más nos alejamos en el tiempo, menos control tenemos, porque hay más factores que intervienen, y entonces no tenemos tanto poder de predecir el futuro. Entonces la ciencia ficción próxima, que es de 5 a 10 años, trabaja muy de la mano para anticipar impactos. Ahora, y eso es una cosa bastante personal y por creencias también políticas, ¿no? Yo creo que la mejor manera, perdónenme, señores, que la mejor manera de tomar las cosas por nuestra rienda es quitarle poder al Estado, perdónenme.
porque las autoridades son las que hacen las cosas mal, pero el futuro lo escriben las personas, no las autoridades. Tenemos mucho más poder del que imaginamos, no nos hemos dado cuenta de eso. Y no la forma de desestabilizar o anular o invisibilizar los efectos de las políticas del Estado no tienen que ver con hacer una revolución, sino con sencillamente adjudicarnos esa responsabilidad, pero para eso tenemos que hacer cosas. Y eso es lo complicado, que vivimos en una cultura de confort, que no nos impulsa a hacer cosas porque es muy cómodo, no es más cómodo ver Netflix. Pero un poco la idea de la ciencia ficción como activismo es capturar nuestra imagen de futuro, volver a cobrar conciencia. Por eso un poco la ciencia ficción que particularmente hago va por ese lado, ¿no? Por devolverle la imaginación, que es lo único que tenemos, la imaginación del futuro. No poseemos el presente, pero podemos imaginar el futuro y construirlo desde ahí. Pero bueno, son temas complejos, pero bueno, por ahí va la cosa. Perdón, señores. Bueno, muchas gracias. Ya para terminar, les tengo que indicar que Hipernatura va a estar en el puesto 222 de Pandemonium Editorial, donde pueden comprarlo y aparte llevarse algunas firmas de nuestros autores que están presentes. Muchas gracias.